Yo creo que puedo formar una UCI en el hospital en 2 horas. Porque le hemos desmontado en 1 hora. Entonces hemos aprendido muchísimo. Lo mejor de la gente sale en estos momentos, en momentos de crisis. He aprendido a todavía confiar mucho más en los compañeros. La vocación y el esfuerzo de los sanitarios surge de la grandeza del ser humano. Es la sensibilidad, la empatía y el saber que no estamos solos lo que nos mueve a ayudar a otros. Este es un homenaje, un reconocimiento a todo el personal sanitario por su coraje y generosidad. Aunar fuerzas, compañerismo, parar y quedarnos con lo esencial son las certezas que nos dejan a su paso los protagonistas de esta historia. Cuando empezamos a tener noticias de la pandemia COVID, como es normal, pues lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a preparar los circuitos, los protocolos para lo que se nos venía encima. Es más, cuando vimos las dimensiones del problema en Italia y luego también en Madrid, afortunadamente en Murcia nos llegó una semana, 10 días más tarde, pues tuvimos que preparar tanto el hospital como los centros de salud, lo que era toda la estructura sanitaria para poder soportar lo que podría venirnos. Yo puedo decir que he repasado, la primera reunión la tuvimos, el grupo COVID lo constituyó en el hospital el día 27 de febrero y a partir de ese día pues ya empezamos a hacer reuniones permanentes para preparar una serie de cosas. Primero, lo que era la entrada de los pacientes en urgencias. A partir de ese momento había que tener un doble triaje, es decir, los pacientes COVID tenían que ir por un lado y los pacientes no COVID por otros. Ese fue el primer paso. El principio fue un poco pues caótico, con miedo, con no saber exactamente a lo que nos estábamos enfrentando. Sobre todo eso, mi palabra es miedo, mucho miedo, pero la verdad que pues poquito a poco cuando empezamos en esta unidad, una unidad que se creó en el 061, una unidad medicalizada para la valoración de pacientes COVID, traslados intrahospitalarios con pacientes COVID, pues ya nos hicimos súper amigos del famoso EPI, ese mono tan cómodo y tan fresquito, ¿vale? A la CAFA, a las mascarillas, y la verdad que día tras día nos fuimos adaptando bastante bien y sobrellevando pues unos días de muchísimo trabajo, mucho estrés, de sentimientos encontrados, de avisos muy difíciles, de pacientes con miedo del bicho y con mucho miedo de que sabían que estaban muy malos y no querían ser trasladados al hospital.
Lo primero y lo que más, miedo. Miedo de decir, madre mía, queda feo decirlo, pero yo no quiero, no quiero trabajar, no quiero ponerme en riesgo, me da miedo. Eso era el sentimiento principal, el miedo. Sobre todo al principio ha sido una incertidumbre tremenda porque no sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos. En un momento teníamos una información, a los 2 días esa información a lo mejor cambiaba, lo que antes era un protocolo luego se actualizaba a otro protocolo. Entonces la palabra yo creo en estos primeros días fue incertidumbre. Luego cuando empezamos a conocer un poco cómo evolucionaban los casos y cómo se transmitía la enfermedad y la clínica y los síntomas y las complicaciones, pues nos generó un poco de miedo, como cualquier persona. No solo miedo como nosotros, como personas ya en sí, sino por nuestras familias. A la hora de terminar el trabajo, regresar a casa, yo creo que ese era el punto que todo profesional pues tenía ahí en la mente. Cuando termino de trabajar, me quito la jornada, me quito mi fonendoscopio y regreso a casa. Ese era el punto más crítico. Sí, en algún momento he tenido miedo, sobre todo al principio, que no teníamos material de protección, no teníamos equipos de protección, o eran muy escasos y poco útiles, ¿no? Las batas que teníamos al principio no eran las más adecuadas, tampoco sabíamos qué cantidad de enfermos respiratorios tendríamos que ver. Entonces al principio cuando venían sí teníamos un poco de miedo, había un ambiente un poco apocalíptico. Todo el mundo, todos los compañeros con la mascarilla, con distancia, en fin. Sí, al principio sí que tuve miedo de contagiarme. Mi familia sabe las precauciones que tomo. A ver, yo no estoy con COVID directamente, lo que pasa es que estoy en un hospital. Los COVID van allí, las personas con COVID van allí, los virus no sabemos dónde están. Este virus es terrible, entonces sabemos que en cualquier papel se puede pegar, en cualquier cosa que toques, que la poquita gente que viene a Ventanilla a pedir, deme usted un justificante de que está en el hospital, que la policía me para, tal, todo eso. Entonces tú procuras, cuando llegas, eso lo hacemos casi todos los compañeros. Cuando voy a salir de allí me voy con mi ropa y mis hijas saben, y mi marido, o sea, mi familia sabe que cuando llego a casa dejo los zapatos en la entrada para luego darles lejía a la suela. Y toda la ropa que yo llevo, aunque no la haya llevado allí, pero sí que he salido con ella y he vuelto a entrar con ella al hospital, va directamente a la lavadora. Y se lava, o sea, sí o sí, me da lo mismo que le haya llevado 10 minutos, pero se lava. Y por supuesto desinfecto llaves, desinfecto móvil, me desinfecto las manos y no abrazo a mi familia, ¿eh? Estoy tan obsesionada con eso que yo llevo mucho tiempo sin abrazar a mi familia. Por si tengo algo y se lo pego, procuro no arrimarme a ellos. Y eso, lo mismo que yo, lo ha vivido todo el mundo, mucho más los que se meten a habitaciones con COVID, claro. Hay mucho miedo porque el virus es como un enemigo invisible, no sabes dónde está. Y en un hospital lo más lógico es que esté por todos lados. Cuando tú te cambias, te pones un mono, triple guante, calzas, gafas, gorro, mascarilla y entras a esa puerta que pone COVID, te entra pánico, sobre todo la primera vez. Dices, ya de aquí voy a salir enferma, seguro, porque por algún lado se va a filtrar. Pero no, luego vas ganando confianza y agradeces, en cierto sentido, estar trabajando ahí porque está ayudando muchísimo y la gente lo sabe agradecer. Realmente estábamos acostumbrados a un sistema de vida donde teníamos más o menos unas referencias claras y de repente pues la COVID-19 ha hecho estremecerse un poquito toda la estructura, ¿no? De hecho todavía no la hemos recuperado. Entonces yo creo que fundamentalmente lo definiría este tiempo como un tiempo de incertidumbre, en el que bueno, pues vuelves a plantearte muchos aspectos de la vida, como son las prioridades, como son los objetivos y en realidad pues quizás vuelves la vista atrás a lo esencial, pero también
qué es necesario para ti como persona en ayudar a superar este momento de incertidumbre. Antes de poner en marcha el protocolo que pusimos, todos esos momentos de preparación, de ver cómo lo íbamos a hacer, de ver las dificultades, porque había mucho miedo en el hospital y no había posibilidad ni siquiera de hablar con dirección, porque mandábamos un mensaje o mandaba un correo y es que no me contestaba, pero porque era lógico, estaban atendiendo al servicio de neumología, a la UCI, estaban viendo qué cambios tenían que hacer, cuántas camas tenían que abrir, en fin, era un momento muy complicado. Entonces queríamos poner en marcha un servicio como se estaban poniendo en otros hospitales de España, para atender a los profesionales, atender también a los pacientes y a sus familiares, y no había forma de conectar, era complicado, eran al final mensajes cruzados. Entonces esa incertidumbre de ese querer ayudar y no poder, porque todavía no podíamos ponernos en marcha, quizás eso fue lo más difícil. Desde luego tuvimos también que preparar otros circuitos, como era saber que se nos podía sobrepasar las capacidades de las UCIs y entonces preparar, como quien dice, UCIs alternativas. En el caso del Reina Sofía, ¿qué hicimos? Pues por un lado, gracias a la colaboración del servicio de anestesia, en la sala de reanimación postquirúrgica, montar realmente una segunda UCI. Y allí fue donde mandamos la mayoría de los pacientes no COVID que fueron llegando durante lo más duro de la pandemia. La primera paciente que nos vino, yo recuerdo aquellos días que eran de una actividad frenética, porque más allá de lo que hacíamos en el hospital, pues teníamos luego las videoconferencias con los servicios centrales de todos los equipos directivos, con los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud por las tardes, y íbamos viendo cómo se nos iba acercando el problema, ¿no? Entonces, claro, eso nos daba mucho respeto, primero por las imágenes que veíamos de fuera, y luego también por lo que nos podía suponer, una vez que empezásemos a tener muchos pacientes COVID, el riesgo de los propios sanitarios y el riesgo también que podía ser pues, para nuestras familias, ¿no? Yo recuerdo aquellos días también pasarlo muy mal pensando en que si yo cogía el COVID me tenía que ir del hospital 15 días. Esta crisis al inicio fue bastante chocante, desconcertante, no sabías, bueno, era una mezcla de todo, de miedo, sobre todo miedo, inicialmente miedo pues por ti, porque claro, nosotros estamos en contacto con estos pacientes y el riesgo de contagio es muy alto. Entonces te da miedo contagiarte porque ves lo que pasa, las consecuencias que pueden llegar a tener, y aparte también el miedo a pasarlo, a transmitirlo a tu entorno, a tu familia. Ahora es la época del COVID, pero nosotros estamos continuamente en contacto con pacientes con tuberculosis, con enfermedades infecciosas, la gripe A, que ahora mucha gente lo ha olvidado, pero la gripe A sigue matando a gente joven año tras año, o cuando haces técnicas con ellos, pacientes VIH, o sea, nuestro trabajo es continuamente estar en riesgo, pero es verdad que esto es algo nuevo que desconoces y el miedo pues aumenta más. Vine de Francia porque pensé que aquí en Murcia, como la geriatría no es un ámbito que esté muy desarrollado, seguramente iba a hacer falta personal, y entonces pues vine con ganas de colaborar. Bueno, yo me lo tomé la verdad bastante bien porque soy una persona joven, no tengo ninguna enfermedad. Entonces me lo asumí como algo que era probable que pasara y que lo iba a superar en una semana, en 10 días, y que lo importante era que nadie de mi alrededor con factores de riesgo se lo contagiara. Entonces y en ningún momento me he arrepentido de haberme puesto en el foco de infección. Eso no ha ocurrido. Desde que yo me contagié y empecé a estar enferma, que han sido los últimos 42 días, pues bueno, ha habido una avalancha de sentimientos y emociones en mí, y sobre todo ha sido muy inesperado. El aislamiento, que en un principio pues tú lo entiendes perfectamente, lógicamente, tiene que ser así, porque lo que hay que hacer es evitar que esto se propague y contagiar a tus seres queridos, pero cuando ya se prolongan una serie de días, o incluso cuando
si estás hospitalizado, pues yo estuve hospitalizado un día, este aislamiento te das cuenta que va totalmente en contra de tu recuperación y de tu salud mental. Pues claro, el problema de mi casa es que estábamos los tres con coronavirus, los tres. Y claro, pues ahí estábamos todos regular. O sea, los críos la verdad que enseguida a los 15 días ya estaban bien, estaban ya más o menos fuertes, pero yo estaba bastante débil. Estaba bastante débil, aunque tengo que dar gracias que no he tenido problemas respiratorios graves, que vamos, teniendo bronquitis asmática y tema era fácil, pero no lo he pasado. Pero la debilidad ha sido tremenda, de ponerte a cocinar y tener que agarrarte a la olla porque te caías. O sea, y claro, también los críos tampoco estaban demasiado bien. Y luego, para mí lo más duro es no poder salir de casa, porque claro, nosotros éramos portadores, entonces no podíamos salir y teníamos que buscarnos la vida para que nos trajeran las cosas. La pandemia ha puesto a prueba toda la estructura sanitaria. Nos ha hecho pasar momentos que quedarán en nuestra memoria. Esta enfermedad es una enfermedad muy cruel que nos ha obligado, incluso en algunos momentos, a separar a las familias de los pacientes que estaban en una situación que podía ser terminal. Pero los protocolos eran muy estrictos. Hay que entender que en una situación de pandemia, uno de los momentos en los cuales se produce una mayor posibilidad de contagio es el momento del fallecimiento de un paciente. Estamos viendo ahora quizás más las consecuencias en la gente que empieza a pedir ayuda porque han tenido algún familiar enfermo y eso les ha producido muchísimo estrés y en ese momento han reaccionado bien atendiendo al familiar enfermo, pero ahora están como con esas secuelas de ese malestar psicológico del aumento del estrés. Y luego hemos tenido muy pocas llamadas telefónicas en ese servicio de atención telefónico que hicimos y muy pocas peticiones también de los compañeros. Nosotros trabajamos a través de interconsulta en el hospital, los facultativos nos hacen peticiones para hacer alguna evaluación psicológica o intervención psicológica en los pacientes hospitalizados y nos han hecho para pacientes que estaban hospitalizados por COVID, las hemos hecho a través del teléfono, pero ha coincidido que había pacientes ingresados con más familiares afectados por la enfermedad en distintos grados. En concreto estoy recordando un caso de un paciente que estaba ingresado en el servicio de neumología, pero que su mujer lo había pasado mucho más leve, pero estaba en su casa también aislada y su hija estaba ingresada en la UCI porque tenía una patología previa muy grave y tenía un desarrollo de la enfermedad mucho más grave también. Entonces, los tres miembros de la familia que compartían vivienda estaban afectados al mismo tiempo. Son muchas llamadas las que hemos recibido y hay algunas que siempre impresionan más que otras. Todas las que tengan que ver con fallecidos y sus familiares suelen ser muy fuertes y emocionalmente hay una carga grande. Y luego otras muchas, sobre todo las que tengan que ver con personas vulnerables, ver un poco la situación que tienen y la dificultad que tienen para poder tener acceso a lo que son los servicios y a poder sentirse protegidos. Aparte del relacionado con fallecidos, como he dicho antes, que siempre es muy duro por el tema del duelo que han tenido que desarrollar, el que tenga que ver con una persona que era un sin techo, ¿de acuerdo? Y una familiar que había estado con él y que había sido contagiada de coronavirus, no conseguía localizarlo. Entonces nos llamó al dispositivo primero porque estaba en crisis ella y a partir de ahí pusimos en marcha todos los mecanismos, todos los servicios que ofrece la administración para poder encontrarlo y que tuviese la atención adecuada. El primer caso que hubo en mi centro era un paciente mío al que yo no pude ver porque estaba en un domicilio viendo a otro paciente con todo mi equipo, tal. No era un paciente COVID, pero iba con lo que tenía para protegerme. Cuando volví, un compañero mío había visto a ese primer caso y ese compañero mío hace ya 2 meses, mes y medio largo, que sigue teniendo el PCR positivo, aunque está bien de salud y de alguna manera pilló el virus en lugar de yo, ¿no? Que lo hubiera pillado yo seguramente, porque era muy al principio de
todavía no estábamos ni siquiera en alerta, todavía no había consulta de respiratorio, ni se habían puesto los dispositivos adecuados. Entonces, simplemente, él era un paciente que había tenido contacto con alguien que venía de Italia, tenía síntomas respiratorios, mi compañero lo llevó a un lugar, a una habitación a él solo, pero se contagió. Él y otro compañero más que estuvo, una compañera más que estuvo también en contacto. Al principio de eso, pues íbamos a las casas y valorábamos cómo estaban en sus domicilios. Sobre todo también necesitaban que les dijéramos y que los tranquilizáramos de que todo estaba bien, porque es verdad que las noticias todo el día remarcaban que era el COVID, las transmisiones, las complicaciones, y la gente tenía mucho miedo de lo que había estado viendo, de lo que pasaba, lo que había estado pasando en Italia o fuera de aquí, algo que se veía muy lejano, y cuando ellos lo vivían o estaban viviendo, pues era el miedo de, y si llevo 3 días, y si a los 5 días empeoro, y si no voy a volver a ver a mi hijo, no voy a volver. Entonces ellos sobre todo necesitaban pues tranquilidad, que los valoráramos, que viéramos que sus constantes, que hemodinámicamente estaban bien, y la verdad que se aliviaban muchísimo cuando íbamos a hacer los domicilios. Un poco controlar toda la información que te viene de fuera, que te está continuamente bombardeando, tanto información verdadera como no, como falsa, por los grupos de WhatsApp, por la radio, por la televisión, porque si no, tú una vez que estás enfermo, es imposible dejar de pensar ni un solo segundo en que tienes la enfermedad y en qué va a pasar contigo. Entonces tuve muchas sensaciones de agobio y de invasión, y hasta que ya empiezas a poner límites en los medios de comunicación, en las llamadas de teléfono, porque claro, constantemente estás repitiendo cómo te encuentras, pues tampoco ayuda a separarse, a desapegarse de esa situación. Piensas que te tenía que haber tocado a ti porque tú también eres sanitaria y te tenía que haber tocado a ti y no a ella, aunque piensas que ella es joven y lo va a superar mejor, pero en esta vida a ninguna madre le gusta ver sufrir a su hijo y ver que está en una situación que cuando llega en teoría a los días de la mejoría, en vez de estar mejor, empeora y aparecen un cuadro clínico inesperado como es una bronconeumonía. Entonces, mucho sufrimiento, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie porque es un sufrimiento que no sabe dónde va a acabar. Uno también se puede desapegar del sufrimiento, pero cuando uno no sabe que eso acaba es muy difícil quitártelo. Lo malo que tiene esto es que yo estoy muy acostumbrada a convivir con la muerte, porque por a lo que me dedico, la unidad de cuidados intensivos con gente que está pues entre la vida y la muerte, y muchos fallecen, pero el hecho de que puedan despedirse de su familia o que su familia pueda estar con ellos acompañándolos, parece como que es más normal, pero lo que peor llevo es que he tenido que intubar a pacientes y decirles, haz una llamada a tu familiar porque no puedes verlo ni estar con ellos, sabiendo que la probabilidad de que fallezca es muy alta y van a irse solos, y no puedes dejar a la familia entrar y abrazarlos y besarlos, y ni hacer visitas, todo es vía telefónica, la familia lo lleva mucho peor. Entonces eso es lo que a mí más me ha afectado. En el Reina Sofía fallecieron 9, de ellos dos del Morales Meseguer, que venían mandados pues porque nosotros tenemos diálisis y allí no lo tienen, igual que ellos tienen oncología y nosotros no. Entonces han sido 9 pacientes, han sido pues 9 hachazos, pero la muerte de un compañero de 58 años, un compañero de urgencias, pues fue realmente muy duro. Las sensaciones de injusticia, pues cómo se ha llevado la situación en la residencia, que entiendo que desde en los inicios de todo este proceso, lo más rápido para controlar la infección era cerrarlas, ¿no? Pero eso ha hecho que el sufrimiento de todas esas personas que estaban dentro y que estaban fuera, esos familiares, sea infinito. Y
y quizá ese ha sido lo que más me ha hecho sufrir en esos primeros 10 días en los que estuve involucrada. Hay veces que yo me acuerdo al principio que decía, vamos a ver, me ha tocado esto, pero a alguien le tiene que tocar. Yo me iba a casa a lo mejor a las 3, las 4, las 5 de la tarde, iba hacia casa pensando eso, luego empezaban los aplausos de las 8. Y a veces me decía mi mujer, ¿no sales? Y digo, no teníamos fuerzas. Ha sido una prueba que nos ha servido para lo que nos venga, lo que nos venga por delante. Principalmente lo que peor he llevado es ponerme en la piel de los pacientes y ver la soledad que lleva esta enfermedad, porque ya no solo la familia, nosotros vamos disfrazadísimos y están están malos, están ahogándose, saben que los vas a dormir y no saben si van a despertar, no pueden estar con su familia, encima tú vas de buzo, tampoco es un trato personal, y eso es lo que yo peor he llevado. Luego, cuando sales de eso, pues llevas mal porque te lo llevas a tu vida personal. Yo, por ejemplo, estos meses, incluso 3 semanas antes del confinamiento, yo ya dejé de ver a mi familia por miedo a contagiarlos, porque puedo ser un vector importante. Y aparte de esa carga emocional, esa carga de trabajo que ha sido increíble. Las jornadas de trabajo han sido súper intensas. Llegas y no puedes abrazar a tu pareja, no puedes ver a tus padres, no puedes tampoco recibir ese apoyo que también nosotros necesitamos como personas. Y además, pues tampoco te desahogas en casa, no quieres preocupar a tu familia y lo haces como intentando proteger a todos y al final tu carga pues te la llevas tú y es difícil. Yo recuerdo una abuela de 90 y algo años que me preguntaba todo el camino, ¿pero crees que voy a volver a ver a mis nietos? ¿Crees que voy a volver? Y así todo el tiempo. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues le das la mano, aunque tengamos nuestros guantes y demás, la acompañas, intentas hablarle. Es la dificultad que a veces nos da la barrera de comunicación, los trajes, los EPIs. Claro, no es lo mismo aquí cara con cara que con una mascarilla, la pantalla, todo el mono, y yo, pues eso a las personas pues entiendo que le genera también incertidumbre. Presentarnos en los domicilios vestidos y acompañarte a una ambulancia y llevarte a un hospital donde todos te están recibiendo así, pues ahí es cuando dices, oye, aquí pasa algo realmente. Entonces, las personas yo me di cuenta que tenían no solo miedo por ellos, sino por si iban a volver a ver a los suyos, a sus nietos, una pareja de ancianos. Bueno, han sido muchos recuerdos, muchos avisos. Yo la definiría como la enfermedad de la soledad. Para mí es soledad que lo define el propio aislamiento, soledad porque estás estigmatizado, porque no quieres decirlo, no porque te dé miedo decirlo, sino porque no quieres asustar al resto de la gente, porque si te encuentras a alguien, no te arrimes a mí que soy contacto, es decir, tanto y para ella mucho más. Y bueno, y yo un poquito pues me he acordado de otras enfermedades que hemos tenido y ya está, tipo el SIDA cuando empezó, tipo la lepra, que son enfermedades muy estigmatizantes, aunque al final estas se han llegado a conocer gracias a Dios por la investigación, pero con el coronavirus, el COVID-19, estamos todavía muy en mantillas. ¿Cómo ha cambiado todo? Médicos, enfermeros, personal técnico de limpieza. Todos han jugado un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19. La imagen del hospital, y supongo que en todos los hospitales, es cambio radical. O sea, tú veías antes los centros sanitarios llenos de gente, idas y venidas, entraban y salían. Y ahora, como
ha tenido que reducirse absolutamente todo por el confinamiento. Entonces, ese hospital que tenía tanta vida y lo ves tan solo, o sea, con una vida tan cambiada, que es una cosa curiosa. O sea, ya nos estamos acostumbrando, pero los primeros días era como si te hubieras despertado de una pesadilla y estuvieras en una película, en un mundo distinto. Por ejemplo, en el Reina Sofía pasamos de no tener ningún COVID a en 4 días prácticamente las 10 camas se llenaron de pacientes COVID. Entonces todo cambió mucho. Se abrieron otras camas en otras unidades a cargo nuestra e impactaba porque la UCI, de ser un servicio donde todos vamos como pues sin mascarilla, con nuestro pijama, con los pacientes, cambió a que todo el mundo estaba vestido de COVID, era muy estricta la entrada y salida, había que llevar mucha protección, entonces como que se despersonalizaba mucho la unidad. Y la verdad que esa era la foto, por así decirlo, de ser una unidad muy familiar, muy personal, a pasar completamente, parecía la guerra, era impactante, sí. Antes estaba lleno de gente por todas partes, eso lo primero, lleno de gente por todas partes. Básicamente esa es la diferencia, y ahora está que no ves más que batas blancas, mascarillas y algún paciente que viene, ahora ya en esta fase ya va viniendo alguno, ¿no? Pero hasta ahora todo era consulta telefónica, salvo los que tenían síntomas respiratorios o algún síntoma importante como para venir a verlo, ¿no? Al que se les veía en una consulta abajo, pero el resto estábamos o con consulta telemática en casa o telefónica. Entonces, básicamente lo más importante es eso, que hay dispositivos para que la gente no se siente, cintas, flechas, vaya por aquí, vaya por allá, una persona cuando entras que te dice a qué vienes, entonces te distribuye hacia dónde vas y hacia dónde no, y el resto está vacío, básicamente. Ninguno de nosotros sabíamos lo que era una pandemia real. Hemos conocido la gripe del 2008, hemos conocido el VIH. El VIH es una enfermedad que se extendió en el tiempo, y la gripe de 2008 afortunadamente no fue esto. El ébola también tuvimos el riesgo de que hubiese podido llegar a España, con una mortalidad mucho mayor todavía que el COVID, pero para nosotros, para la mayoría, una pandemia era algo nuevo, teníamos que ir inventándonos y empezando y entendiendo, intentando entender al virus. Conforme pasaron los días y fuimos entrenando, ¿no? Día tras día y estando en contacto con estos pacientes y con este bicho, pues la verdad que poquito a poco nos fue dando fuerza el poder ayudar a esas personas, ese miedo que tenían muchas veces de salir de sus casas, ¿vale?, al ir al hospital, pues yo creo que nos fue creciendo y nos fue haciendo más fuertes y la verdad que creamos un equipo, una unidad súper bonita, una familia que seguimos de hecho conectados y súper satisfechos a día de hoy del trabajo que hemos realizado en estos meses tan duros. Tengo muchos compañeros que han sido pues, esas personas que han estado dando pues, lo máximo en la atención primaria, en las puertas de urgencias, en las plantas de hospitalización de adultos. Yo estoy en el Hospital Materno-Infantil, en la zona de pediatría. Como sabemos, la COVID no ha afectado de una forma significativa a la población pediátrica. Por tanto, nosotros lo que hemos vivido ha sido la adaptación, ayudar a adaptar todo el hospital a las necesidades que pudieran surgir derivado de que se aumentase la incidencia de la COVID. Yo creo que aparte en Murcia ha habido algo fundamental y que en algún momento ha marcado un poco la diferencia también con otras regiones. Aparte también de llegarnos más tarde, ha sido la colaboración de atención primaria. O sea, el que desde los centros de salud, todos los días, incluido sábado o domingo,
se contactase con 55.000 personas que eran potencialmente o COVID o contactos de esos COVID, ha marcado totalmente la diferencia, porque a nivel nacional no existían las PCR que tenemos ahora, afortunadamente. Entonces solamente podíamos jugar con una cosa, que era con aislar a la gente, aislarla y controlarla. Luego hacer un circuito también que fue muy importante de radiología desde atención primaria, venir al hospital, ver a los pacientes, hacerles la radiografía y si no estaban bien meterlos ya por circuito de urgencias otra vez en el hospital, no confiarnos también, porque los médicos de familia que han hecho, y también los enfermeros, un trabajo espectacular, le llamaban y si un paciente se encontraba peor, le decían al hospital, le mandaban una ambulancia al hospital, radiografía, toma de la saturación de oxígeno, y entonces ya veíamos si tenía que quedarse ingresado o no. Hay que agradecer también el trabajo que han hecho los profesionales dentro de los SWAP y las UMES, que han sido capaces de conservar también esos EPIs, de utilizarlos justo cuando eran necesarios, de ir a los avisos protegidos, pero no hacer un abuso de los equipos de protección individual. Es decir, que eso también es importante, no tener, utilizarlos de una manera correcta, sin tener tampoco esa sobreprotección de estar todo el tiempo protegido, porque si no hubiesen escaseado seguros si todo el mundo nos hubiésemos puesto ante cualquier caso. Entonces sí que han hecho un gran labor los compañeros de las diferentes unidades para conservar y que duren esos EPIs durante esta curva y ese pico que tuvimos. Teníamos mensajes de compañeros, de psicólogos en mi caso, que estaban trabajando en Madrid y que nos relataban una realidad durísima. Y teníamos miedo de lo que pudiera venir, porque pensábamos que iba a venir así, ¿no? Y estábamos esperando que viniera, pero no llegó, ¿no? Eso sí, llegaron pues, pacientes, pero no tan... en un número tan grande, y pudimos atender lo que vino de una forma ordenada y tranquila. Tenemos unas claves, como administrativa que soy de ahí, tenemos unas claves de cómo actuar, de cómo tratar los papeles, cómo hablar con los pacientes cuando llaman por teléfono preguntando por un paciente, que solamente el médico puede... No sé, una serie de cosas que han cambiado en los hospitales y en los centros de salud, pero quien más lo nota evidentemente es el personal sanitario. Y bueno, hablamos siempre del personal sanitario, pero el personal de limpieza no tiene precio, porque no son valorados como lo son el personal sanitario, pero ellos son los que tienen que limpiar. Nosotras, el personal de la limpieza, por suerte, hemos contado con la ayuda de la empresa que gestiona la limpieza del hospital, y desde el primer día hemos tenido los EPI suficientes y completos, no nos ha faltado nunca de nada, refuerzo en personal, que ha sido muy importante, y ayuda por parte del Servicio de Riesgos Laborales de mi empresa, muchísimo, o sea, siempre pendiente de nosotras, nos hemos sentido súper arropadas. Eso te hace sentirte más fuerte, ¿no? Que no estás sola. Esta crisis nos ha permitido saber hasta dónde podemos llegar. Bueno, no hasta dónde podemos llegar, porque hemos tenido la suerte de que no haya sido tan grave como en otras regiones o como en Madrid, pero nos hemos puesto todos en marcha, y además con muy buenos resultados a nivel laboral, porque hemos podido afrontar esta situación teniendo una perspectiva del trabajo multidisciplinar, ¿no? Todos hemos sabido ver las necesidades que podían tener los otros servicios y adelantarnos a la necesidad, ¿no? Antes de que llegara la avalancha, que no llegó. Para mí la experiencia ha sido muy gratificante realmente, porque creo que este dispositivo ha funcionado bien y hemos dado un servicio a la sociedad que realmente era necesario. Me acuerdo cuando recibe llamadas de gente que está en crisis o gente desesperada, creo que es importante tener ahí la labor que hacemos de contención
y de reconducción un poco de toda esa sintomatología. La conducta en general de los sanitarios era esperable, o sea, yo me la esperaba, pero en algunos momentos incluso ha superado lo que podíamos esperar. O sea, el 99,9% de la gente, aparte de que hemos funcionado todos como un auténtico equipo, pero digo, desde el gerente del Servicio Murciano de Salud y el consejero hasta la última limpiadora del hospital o el último celador, todos, yo he considerado que estaba en un equipo del cual me sentía orgulloso, pero yo he tenido algunos compañeros que me llamaban todos los días: ¿necesitas algo? ¿Hacemos algo más? La verdad es que ha sido increíble. El compañerismo que se ha visto a raíz de trabajar en estas circunstancias con los compañeros, de pasar de ser simplemente compañeros a ser de verdad. Ves cómo la humanidad de la gente sale, el querer ayudar, el protegerte, el preocuparse por ti, y luego también, ya fuera de los compañeros, todo el mundo volcándose, todo el mundo ayudando y aportando en lo que puede, tanto en EPIs, en equipos de protección individual, en darnos alimentos, en cuidarnos de una manera impresionante, y también las familias. Lo agradecidas que se muestran, y cuando los pacientes consiguen salir de la UCI, cuando nos visitan las familias y los pacientes, pues es algo bastante emotivo, porque de verdad cuando los ves que pueden salir y seguir con su vida, pues de verlos tan malitos y que ellos te digan muchas gracias, ya no es porque nosotros le hayamos salvado la vida, sino porque nuestro esfuerzo ha valido la pena. Siempre en situaciones dramáticas descubre lo mejor y lo peor. Pero yo me quedo siempre con lo mejor, y lo mejor es al final esa unión, ¿no? Esa unión de decir, estamos aquí para lo importante, lo demás no importa. Y bueno, yo tuve la experiencia de en mi edificio, en el ascensor, una nota de los niños del edificio diciendo que, bueno, que estaban orgullosos de los que trabajábamos en el mundo sanitario, y que lo que necesitásemos lo hacían ellos, que si tenían que limpiar la casa o si tenían que comprar, que sabían que estaban muy cansados. Bueno, pues son cosas que te llegan al corazón, porque al final esos niños están también transmitiendo el sentir que hay en la casa, ¿no? O cuando realmente pues notabas que había ese calor a una hora determinada de la gente en la calle, ¿no? Pues eso también es descubrir que en el fondo se aprecia el que cada uno haga algo por los demás, ¿no? Eso es importante. Ser sanitario es una tarea apasionante y compleja. Pone en valor las ganas de ayudar a los demás. No tener expectativas. Aceptar lo que llegue. Estamos viviendo un momento histórico que luego diremos cuando seamos muy viejecitos. Yo lo viví. Pero este momento histórico es un momento duro de la humanidad. No sé, es un momento muy duro, porque es una pandemia, y no solamente ha sido la enfermedad, es todo lo que conlleva. Nos ha cambiado la vida a todos, y tenemos que aprender a vivir de otra manera. O sea, tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Esto no se puede parar, porque si no, se nos ha acabado. La vida no se puede parar. Realmente, ¿de dónde viene? Yo no lo sé. O sea, teoría hay muchas, pero es una cosa bueno, no solo que no sé, sino no sabemos a dónde va a llegar esto, si las vacunas van a ser obligatorias, qué van a suponer las vacunas. Es una gran incógnita de futuro, el coronavirus. Después del COVID va a ser duro para todos. Así que no se me va a olvidar este horizonte 2020 con COVID-19. Creo que a muchas familias no se les va a olvidar, pero todos somos responsables un poco de que esto lo superemos cuanto antes, cada uno en la medida de su ámbito, ¿no? Y en el nuestro, desde luego, por eso te decía, en el nuestro yo creo que sí, que es un acicate para investigar, para coordinar nuestros esfuerzos, para sumar datos y para que rápidamente
por un lado, los que están investigando en vacunas la puedan tener cuanto antes, pero los que estamos atendiendo y tratando pacientes podamos tener las mejores evidencias de los tratamientos más óptimos para la recuperación rápida y completa de esta infección. Sí, todas estas experiencias, pues como dice Carolina, hay que contarlas, hay que hablarlas. Nosotros establecimos un protocolo antes y después de cada aviso, pues de hablar un poco sobre el aviso entre los compañeros para que sirva como una válvula de escape. Nadie se tenía que llevar las emociones a casa, ¿vale? Hay que compartirlas porque si no es una mochila que poco a poco se nos va cargando y luego es un peso pues muy difícil de llevar. Entonces hay que formar a la gente en gestión emocional y seguramente después de esta pandemia habrá que tratar a muchos profesionales porque se nota esa lavidez emocional, esa ansiedad, ese síndrome como postestrés, postraumático que estamos viendo ya en profesionales. Me imagino que lo abordarán de alguna manera. Algo positivo, la unión de compañeros. La unión, o sea, el acercamiento de nosotras, en nuestro caso, de nuestras responsables de grupo. Han estado siempre con nosotros, el acercamiento y, no sé, y el agradecimiento de los enfermos. Siempre cuando termina un servicio te dice, sois maravillosas. Y eso, nunca lo había vivido así, por mucho que he limpiado. Me ha enseñado mucho, mucho. Me ha enseñado que a veces pararse es bueno, ¿no? Y que aprender a aceptar lo que va pasando te ayuda a progresar y a evolucionar como persona. Yo creo que vivimos en una organización y en un sistema ciudadano en general muy desligado, en el que prima mucho la autonomía personal, el ego incluso en el buen sentido, no solo en el malo. Mi parte individual, creativa, del yo, y aquí hemos tenido que apechugar todos por el bien común y obedecer a un único mando. Y eso nos ha cohesionado mucho. Creo que eso no había pasado nunca. El hecho de que todos los sanitarios y todos los ciudadanos y todos los policías, bueno, a lo mejor los policías lo hacían más, hemos sido como soldaditos, ¿no? Los médicos no estamos más acostumbrados a ser capitanes o generales que soldados, y hemos sido soldados. Pues yo creo que tenemos una capacidad de adaptación muy grande y que realmente cuando se trata de protegernos e incluso proteger a los demás, estamos siendo capaces de darlo todo, incluso de renunciar a todo aquello que realmente nos importa. Pienso que a nivel profesional como médica ha sido la mejor lección que he tenido. Las 18 horas que estuve en el hospital ingresada, el estar en urgencias y el haber pasado la enfermedad, y estoy todavía convaleciente en mi casa, realmente me ha generado una sensibilidad a ese estado de vulnerabilidad que creo que si no pasas por eso es imposible que te imagines lo que es. Que nosotros vivimos sin ser conscientes de la suerte que tenemos de poder vivir como lo hacíamos hasta hace poco y que en nada te puede cambiar la vida y te hace de verdad apreciar los momentos tan sencillos como estar con tu familia, como abrazarlos, como besarlos, como pasear, sin miedos, y eso es lo que a mí me ha hecho de verdad valorar las pequeñas cosas que se te olvidan cuando las tienes, y en verdad son las más importantes. Ha sido una prueba que nos ha servido para lo que nos venga, lo que nos venga por delante. Yo ahora mismo, se lo comentaba a algunos compañeros, yo creo que puedo formar una UCI en el hospital en 2 horas. Porque le hemos desmontado en 1 hora. Entonces, hemos aprendido muchísimo. Lo mejor de la gente sale en estos momentos, en momentos de crisis. Entonces, como decía antes, me he aprendido
he aprendido a todavía confiar mucho más en los compañeros. Formamos parte de una gran unidad, de un todo. Partiendo de esta premisa, lo que le suceda a otro ser te está ocurriendo también a ti. Nuestros sanitarios luchan por evitar la tragedia a otros. Bajo la coraza del EPI, unidos y en constante colaboración, han mostrado una humanidad sobrecogedora. 2020, la vida que no esperábamos, la vida que nos sigue enseñando que los seres humanos, juntos, podemos superar cualquier obstáculo.